Al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto Él me permite desde mi hogar poder hacer la transmisión de esta prédica. Ya hace tiempo que no estoy haciendo prédicas por Facebook. Estuve viajando, gloria al nombre del Señor. Me fui a trabajar, por así decirlo, y bueno, ahora nuevamente hemos vuelto y puedo hacer el programa. Gracias le doy al Señor por su asistencia siempre. Vamos a hacer una corta oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor en esta tarde. Señor, te doy gracias por permitirme estar una vez más, Señor, en esta hora en Facebook para poder transmitir tu palabra. Señor, ayúdame. Soy consciente, Señor amado, de muchas cosas y tú las conoces. Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. A ti, Señor, sea la alabanza, la gloria, por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias le doy al Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 9 y 10. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, que Abraham se trasladó viajando y siguiendo hacia la región sur, y hubo una hambruna en la tierra, y Abraham bajó a Egipto para residir ahí, porque la hambruna era intensa en la tierra. Entonces acá vemos a nuestro padre en la fe, ¿no? Que cometió un error. Vemos un error grande que él cometió. Él debía tomar el lugar de ventaja donde él había edificado el altar, porque él tenía un altar ahí. Y tenía que haber tomado esa ventaja. Y tenía que haber clamado a Dios, ¿no? Se levantó una gran hambruna y él se trasladó viajando, siguiendo hacia la región sur, ¿no? Porque hubo gran hambre en la tierra. Ahora, él no aprovechó la ventaja que tenía. Así nosotros muchas veces tenemos ventajas con respecto al mundo, con respecto a otras personas que no conocen el Evangelio, a otras personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, a otras personas que no tienen al Dios proveedor de todas nuestras necesidades. Tenemos ventaja, pero así como Abraham no la aprovechamos, sino que vamos camino al sur, vamos camino a Egipto, para poder solucionar nuestros problemas. Y eso es lo que hizo Abraham. Y nosotros cuando leemos estos pasajes debemos recordar, no siempre, que estos son pasajes que fueron escritos para nuestra admonición, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y eso tiene un valor espiritual para nosotros, ¿no? El valor espiritual es lo que nosotros queremos destacar, digámoslo así. Y tenemos que ver que el error que cometió Abraham para que nosotros no lo cometamos, ¿no? Bueno, pero Dios permitió que ese error se cometiera para nuestra instrucción, para que nosotros podamos aprender. ¿Y qué debemos de aprender? Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. Sabemos que esto tiene un valor espiritual para nosotros, no es un valor de la carne, sino que es un valor espiritual. Y el significado de lo que acá quiere decir esto no está en la superficie, ¿no? No está arriba, sino que está escondido, por así decirlo. Mientras podemos ver sin dificultades algunas
grandes lecciones, aprendemos a aplicarlas. Sin embargo, hay oculta sabiduría en esta narrativa. Hay cosas ocultas que nosotros tenemos que verlas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra revelada. Siempre nosotros tenemos que buscar comprender la interpretación de la figura. Tenemos que interpretar la figura. Ahora, la última es la suma, o interpretar la figura es de suma importancia, ¿no? Sabemos que los personajes del Antiguo Testamento son una figura que nos lleva a nosotros a Cristo. Cuando nosotros comprendemos la figura, entonces ahí se desarrolla, ¿no? Un gran interés, ¿no? Un gran interés en torno a lo que ellos han vivido cuando interpretamos la figura. Y vemos que esas figuras y que esos tipos y esas sombras son sagradas, son sagradas. Ahora, nosotros somos, por medio de estas figuras, somos reacios en atribuir fallas a aquellos dignos de la fe. ¿Quién va a pensar que Abraham tuvo una falla? ¿No? Un hombre como Abraham, decimos, no tuvo ninguna falla. Él nunca erró, él nunca cometió error. Pero acá vemos que sí cometió error, que él se equivocó y Dios se lo permitió, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta a nosotros que pensar así, que aquellos hombres, aquellos profetas, aquellos padres, no eran perfectos en todo, que nunca cometerían errores. Pero, como anunciamos anteriormente, parecería como que si Abraham no pudiera hasta ahora tomar el lugar entre Betel y Jai, porque él tenía que haber tomado ese lugar entre Betel y Jai, y no tomó ese lugar. Es decir, ahí en Betel hizo casa de Dios, él hizo el altar, y en Jai significa un montón. Bueno, y entre esos lugares que tienen interpretación bíblica, estas dos palabras, interpretación espiritual, y que si nosotros las entendemos le sacamos provecho, pero al no entenderlas no podemos sacarle provecho. Es como cuando miramos la sombra. Miramos la sombra, vemos la sombra, pero no miramos claramente porque la sombra no es la realidad, sino que la sombra es una figura nada más. Entonces, dice que Abraham tomó el territorio sur, ¿no? Y ahí había vientos suaves, ¿no? Y eso le atrae. Y entonces él sigue caminando, ¿no? A través de ese camino que le proporciona una brisa en medio de un desierto tan acalorado. Viene el viento suave de ese lado, del lado sur, y él se dirige hacia ese lugar. Pero en ese lugar estaba Egipto. Así nosotros muchas veces, en medio del problema, nosotros viene una brisa que viene del mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos una ventaja, ¿no? No es necesario que nosotros descendamos al mundo por ayuda, porque tenemos el altar, ¿no? Tenemos el altar, tenemos la fe, ¿no? Ahí está nuestro altar y nuestra fe. Y bueno, y también tenemos nuestra tienda, porque esas son las cosas que lo acompañaban a Abraham, ¿no? La tienda, el altar y la fe. Y la tienda es un tipo de la iglesia, el altar es Cristo, y la fe sabemos que es la palabra de Dios. Tenemos esa ventaja. Nosotros, si pasamos por situaciones difíciles, tenemos la ventaja. Abraham tenía la ventaja, pero él descendió camino al sur, ¿no? Cuando no aprovechó la ventaja que tenía de su comunión con Dios a través del altar, ¿no? A través del sacrificio él se comunicaba con Dios y le hacía saber su necesidad a Dios y Dios lo hubiera socorrido.
Pero él no, él se dejó seducir por la brisa del sur, del viento sur, y se dejó atraer y ¿a dónde lo llevó? A Egipto. Y esto nos recuerda los vientos balsámicos, ¿no?, que engañaron a la mayor parte de aquellos en el barco de Pablo. Yo se acuerda ahí en Hechos 27:13, ¿no?, cuando Pablo iba navegando hacia Roma. Los vientos del sur no son de confiar, ¿vio? No son de mucha confianza, tienen una brisa suave, nos dan un refrigerio a nuestra carne, pero no son confiables, ¿no? Y los vientos del norte son preferibles para la espiritualidad, los vientos del norte. Bueno, buena fortuna y comodidad frecuentemente causan lo inestable de vacilar y de titubear, ¿no?, cuando estamos bien. Pero, de cualquier modo, Dios puede hacer aún que esto obre para bien, como en el caso de Abraham. Aunque nosotros muchas veces descendemos a Egipto, eso no nos condena a nosotros. Dios permite eso para que tengamos una experiencia, para que aprendamos nosotros. Siempre la descendencia de un hijo de Dios, cuando descendemos de nuestro privilegio, acuérdense que nuestro privilegio es la tienda, el altar y la fe, ¿no? Y ese es nuestro privilegio, esa es nuestra ventaja. Pero a veces descendemos y Dios permite que descendamos, pero Él no nos condena por eso. No perdemos la salvación, no perdemos la calidad de hijos. Simplemente que no es el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Y pasamos por situaciones difíciles, ¿no? Entonces, en el mundo ama a los suyos, ¿no? Y nosotros no somos del mundo, nosotros somos de arriba, nosotros pertenecemos a nuestro Padre Celestial, somos de otro lugar diferente que del mundo. Y entonces, Dios le enseñó, por medio de permitirle descender al mundo, le enseñó algunas lecciones valiosas, ¿no?, que él iba a necesitar saber. Dios aprovecha todas las oportunidades que nosotros, los hijos de Dios, tengamos para enseñarnos, para instruirnos. Sea que estemos en el lugar de fe, sea que tengamos la carpa y sea que tengamos el altar, o como también sea que descendamos, también Dios va a aprovechar para instruirnos y para enseñarnos. Siempre Él está enseñándonos, instruyéndonos a nosotros, ¿no?, porque Él sabe que necesitamos eso. Ahora, Él nos deja a nosotros en este acontecimiento una verdadera caja de tesoros de verdad. A nosotros nos deja esta narrativa bíblica. Entonces nosotros ahora, ¿qué hacemos? Nosotros esperamos la divina mano para revelarnos y permitimos contemplar sus joyas. Claro, porque acá hay un tesoro de conocimiento, un tesoro de entendimiento y de comprensión que solamente Dios nos puede revelar, ¿no? Y así cuando nosotros descendemos, dejamos el altar, dejamos la tienda y dejamos nuestra fe y descendemos a Egipto, ¿no? Entonces Dios permite y nos enseña cosas que son muy útiles para nosotros después. Ahora, el aparente motivo por el cual Abraham descendió a Egipto fue por una hambruna. Ese era el motivo. Pero esto es solo un aspecto superficial nada más, ¿vio? Esto es superficial. Aparentemente era por el hambre que había en el lugar donde él estaba viviendo. Pero la verdadera razón del motivo por qué él descendió es que él no tomó el lugar de victoria al que él había llegado, el lugar donde plantó su tienda, había construido su altar. El verdadero motivo fue ese.
no tomó, no le dio valor, no le dio importancia a eso. Entonces, abandonarlo fue fácil. Y la excusa para abandonarlo fue el hambre. Entonces, cuando nosotros no le damos lugar a la redención, cuando no le damos lugar al sacrificio de Cristo, al altar, cuando nosotros no le damos el lugar a la cruz, ¿no? Entonces no le vamos a dar el valor y no vamos a desprender en la primera lucha o la primera prueba que nosotros tengamos. Eso es lo que nos quiere enseñar Dios a nosotros por medio de Abraham. Él tuvo en poco lo que logró, ¿no? La edificación del altar, ¿no? La tienda, la iglesia, que la tienda representa a la iglesia hoy día, y él tiene poco eso. Su fe, tiene en poco su fe, todo eso. Y entonces ese fue el motivo por qué él descendió. Fue por eso que él descendió, no le dio el valor. Así nosotros en esto tenemos esa enseñanza. Nosotros tenemos esa enseñanza que no debemos nosotros tomar estas cosas tan importantes como la redención, como el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como la fe que produce la palabra, no lo tenemos que tener en poco, porque eso costó precio de sangre. Entonces, Abraham tuvo en poco esas cosas, el lugar de victoria, por así decirlo. ¿Y cuántos se van de este punto estratégico, porque es un punto estratégico, una constante visita de las dos creaciones, ¿no? Una muerte por un lado y la vida por el otro? Y así son derrotados en experiencia. Nosotros, cuando entendemos la redención, entendemos que nuestro viejo hombre fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero a la vez entendemos, por el otro lado, entendemos que somos una nueva creación, que hemos recibido una vida, una novedad de vida, para andar en esa novedad de vida, asistido por el Espíritu Santo. Entendemos la salvación que fue por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido salvados por el sacrificio, por la sangre de Cristo, ¿no? Y si no, nuestro destino sería el infierno y la condenación eterna. Si nosotros no le damos valor a eso, si nosotros no oramos al Señor y le pedimos, Señor, revélanos, Señor, la cruz, el misterio de la cruz, el evangelio de la cruz, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, creo que es, en el capítulo 2 de Corintios, cuando fui a vosotros me propuse no saber nada entre ustedes, dijo Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, para que nosotros podamos aprovechar el lugar de ventaja, nuestro altar, la vida de la iglesia, la redención, lo que Cristo hizo por nosotros y en nosotros, y para que nosotros y para poder aprovechar estratégicamente nuestra fe, nosotros tenemos que darle valor. El problema es que no se le da valor a eso. Como a nosotros no nos costó, ¿no? Como a nosotros no fuimos crucificados, nuestra sangre no fue derramada, no hemos sufrido, sino que todo eso lo padeció Cristo por nosotros. Entonces, como lo recibimos gratuitamente, entonces no le damos valor. Pero cuando la revelación de la redención viene a nuestro entendimiento, nuestros ojos de nuestro entendimiento son abiertos y entendemos que gracias a ese sacrificio, gracias a esa redención, a ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Hoy tenemos una libertad, porque éramos cautivos del pecado y Cristo nos hizo libres del pecado. Antes éramos esclavos del pecado y nuestra vida era una vida miserable, una vida de tristeza, angustia y bueno, y tantas cosas, ¿no?, que experimentábamos antes de conocer la redención. Pero ahora nosotros tenemos los ojos del entendimiento abiertos, ahora tenemos el entendimiento que nos ha dado Dios por medio de su palabra a través del Espíritu Santo y entendemos todo lo que nos pasó.
¿no? Entendemos el sufrimiento de Cristo. Entendemos que esta salvación que nosotros tenemos, que estamos gozando, eso tuvo un precio, y el precio lo pagó el Señor. Y entonces eso gana en nuestro corazón y le damos valor. Nosotros tenemos que darle valor a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio de Cristo. Tenemos que darle valor al nuevo nacimiento, porque ahora tenemos una vida nueva, una vida que no teníamos antes. Y que por medio de esta vida nosotros podemos vivir el Evangelio de su gracia. Podemos vivirla por medio de la nueva vida y no por medio de la vieja vida. Y muchas cosas más entendemos. Entonces le damos valor en la medida que vamos entendiendo. Entonces nunca vamos a ir camino al sur. Por más brisa que venga del sur, aunque estamos en un mundo de mucho calor, viene esa brisa, ¿vio? Viene esa brisa y nos refresca y queremos ir hacia donde está la brisa por el calor terrible que hay en el desierto. Pero nosotros tenemos el altar, nosotros tenemos la tienda y tenemos la fe, tenemos la iglesia, tenemos la redención y tenemos la palabra de Dios, que cuando sentimos mucho calor, entonces le pedimos al Señor que nos refresque, ¿no? Que nos refresque, que nos traiga a nosotros un refresco. Entonces, sigamos leyendo un poco la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que... Este es un punto estratégico, ¿no? Este lugar es estratégico como... ¿Qué punto? La redención. Este es un punto estratégico. De acá nosotros no nos podemos mover, ¿no? De la cruz no nos podemos mover, ¿no? Porque del altar no nos podemos mover. De la carpa o de la tienda no nos podemos mover. Estas son cosas que nos van a acompañar toda la vida. Entonces, fijémonos un poquito más sobre Abraham. Cuando nosotros dejamos este lugar de privilegio, de ventaja, por así decirlo, entonces experimentamos derrotas, ¿no? Ahí experimentamos derrotas y eso es triste para el cristiano. Abraham descendió a Egipto para resistir allí. Él quería resistir el calor, quería resistir el hambre. No, aparentemente, él quería resistir. Estaba yendo por el camino y había hambre en su propia tierra. Entonces la muerte espiritual siempre sigue cuando estamos mirando anheladamente hacia Egipto, que eso figura el mundo, ¿no? Esta muerte espiritual, por así decirlo, más bien yo no le llamaría una muerte espiritual, yo le llamaría, nuestro espíritu se apaga. Cuando nosotros miramos al mundo, miramos a Egipto para nuestra satisfacción, para nuestro confort, para nuestro progreso, ¿vio? En vez de soportar el calor, las luchas, las pruebas y todo eso que viene en nuestra vida, para que el hombre interior, la vida de Dios se vaya formando en su carácter santo, en un carácter firme, en un carácter de un guerrero. Nosotros solamente soportando todo esto, así se forma el carácter de la nueva creación en nosotros, descendemos a Egipto y buscamos refrigerio. ¿Pero qué hace eso? Eso apaga el espíritu. Y vamos a Egipto y al mundo, y en el mundo podemos estar años encadenados allí, impedidos de volver al lugar donde está el altar, donde está la tienda y donde está la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver esta historia de Abraham, como Abraham en figura, en tipo y en sombra nos enseña, ¿no?, que cuando la fe desciende, ¿no?, entonces corremos peligro muchas veces de perder nuestra comunión, nuestra relación con Dios. No perdemos esa relación con Dios, esa comunión de hablar con Dios, ¿no?, porque estamos en un terreno donde no es el apropiado. El terreno apropiado tiene que estar la tienda, el altar y la fe, la palabra. Ahora fíjese el norte. O nosotros podemos notar, ¿no?, el más amplio descenso de nuestro valiente hombre de fe, de nuestro valiente guerrero que sería Abraham.
Abraham empieza a temer, ¿no? Y la Biblia dice que el perfecto amor, ¿qué temía Abraham? Tenía temor del hambre que había venido sobre esa tierra, pero él tenía una ventaja y no la aprovechó. Él tenía la tienda, el altar y la fe, sino que Abraham tuvo temor. Y el temor lleva en sí mismo castigo, dice la Biblia, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjese, él se dejó atemorizar no por la circunstancia o por lo que él vivía o lo que él sentía. Para colmo, él tenía la responsabilidad de mucha gente, porque él era un hombre rico, era un hombre poderoso, Abraham, y tenía muchos sirvientes, y bueno, y él se desesperó, por así decirlo. Entonces, pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, el amor de Abraham no era perfecto, ¿no? Tampoco él ve el perfecto amor de Dios, porque Dios lo escogió a Abraham. No solamente que lo escogió, sino que lo llamó. Abraham está atemorizado de que pueda perder su princesa. ¿Quién era la princesa de Abraham? Sarai, su esposa. Pero cuando él descendió tuvo temor de que los egipcios, ¿no? Lo mataran a él y se quedara sin su esposa. Ahora, en la medida que ellos se fueron aproximando a Egipto, él le avisa que no declare, que no le diga el vínculo que había entre ellos, que no le diga a los egipcios que ella era su esposa, porque ella era una hermosa mujer. Aunque ya estaba pisando una edad avanzada, Sara, pero sin embargo era hermosa. Y él temía al faraón, Abraham, que pudiera desearla para él, que pudiera irle mal si se sabía que él era su marido. Él tenía temor de eso. Fíjese todo lo que pensó Abraham, ¿no? Porque no aprovechó la ventaja que tenía. ¿Cuál era la ventaja de Abraham? Frente al hambre, ¿no? Entre comillas, frente al hambre. ¿Cuál era la ventaja? Que el altar, la tienda y la fe. ¿Cuál es nuestra ventaja frente a las circunstancias que nosotros nos tocan vivir? ¿No? Tenemos la tienda, que es la iglesia, tenemos el altar, que es Cristo, y tenemos la fe, que es la palabra. Entonces, fíjese, ahora la esposa, se rinde la esposa a la petición que le hace él, y declara que Abraham, le declara a los egipcios que Abraham es su hermano. No le dice que es su esposo, le dice que es su hermano. Y en cierta forma era verdad eso, ¿no? Eran hijos del mismo padre, ella era su media hermana, el matrimonio de los tales no estaba prohibido por el mandamiento del Señor. Eso todavía no estaba prohibido. Así que tenían el mismo padre, pero no tenían la misma madre. Ahora, miremos nosotros la escapatoria, es que el Hijo de Dios es empujado y busca, ¿no?, cuando tiene comunión con el mundo. Él busca en este lío de no querer perder a su esposa, en este temor que él siente por el rey de Egipto, vamos a ver cómo escapa de esta situación él. Alabado sea el Señor. Entonces Abraham no tiene fe. Claro, se salió del lugar de fe. Se salió de la palabra. Abraham no tiene fe para declarar la verdad. Porque ¿para qué necesitamos fe? Para declarar la verdad necesitamos fe. Y necesitamos confianza. Y necesitamos seguridad. Y necesitamos firmeza. Y él ya, cuando él dejó el lugar del altar, dejó el lugar de la tienda y dejó el lugar de la palabra, ya entonces estaba débil Abraham, ya no tenía esa fuerza. Él estaba debilitado.
y entonces no podía declarar la fe. Así nosotros, cuando nosotros estamos debilitados, ¿cuándo estamos debilitados? Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nos enfermamos, ¿no? Espiritualmente. Y cuando nosotros nos enfermamos espiritualmente, nos debilitamos. Y cuando nos debilitamos, no podemos sostener la fe. Porque para sostener la fe nosotros necesitamos salud, fortaleza, firmeza. ¿Vio? Entonces Abraham no tiene fe para decir la verdad, ni fe para testificar del Señor o de su llamamiento fuera de Ur de los Caldeos. Él no tiene fe para dar testimonio de Dios, de lo que Dios hizo en su vida. Él no tiene fe para hablar de la redención, ¿no? Él no tiene fe en eso. Él estaba lleno de temor, porque había abandonado el lugar de privilegio que Dios le había dado, que era la tienda, el altar y la fe. Él había abandonado, porque ese lugar se encontraba en Betel, que significa casa de Dios. Él tenía que estar en la casa de Dios, ahí, en Betel. Pero él descendió, a donde por el camino sur descendió a Egipto. Fíjese, descendió a Egipto, donde estaba el mundo, y descendió al mundo. Y ahí perdió toda fuerza. Ahí perdió todo poder Abraham. Y no podía dar testimonio de lo que él era, de lo que Dios era, ¿no? Como Dios le había dicho a él, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te daré una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces, Abraham está temeroso, no solamente temeroso, sino que está atemorizado de la cara de los hombres, porque está fuera de la perfecta voluntad de Dios. Él está fuera de la voluntad de Dios, Abraham. ¿Por qué está fuera de la voluntad de Dios? Porque está en el mundo. Él no tiene que estar en el mundo, él es un hijo de Dios, es un hombre de fe. El hombre de fe, ¿qué tiene que hacer en el mundo? No tiene que hacer nada. El hombre de fe tiene que estar en Betel, en la casa de Dios. Él tiene que estar entre Betel y Jai. Ahí tiene que levantar su altar, ¿no? Ahí tiene que él mirar la redención por la palabra de Dios, por la fe. Entonces él está fuera de la voluntad de Dios. Y aún como anunciamos, ¿no? Como ya hemos dicho, hay mucho más en esta historia, en esta interesante historia, del hecho de que le falta a Abraham, ¿no? Él fue un personaje típico, era una figura, y esto le aconteció. Pero esto que le aconteció a Abraham fue para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Abraham no solo está representando la historia del judío, de la nación judía, ¿no? De la cual él es el padre, según la carne, sino que está también, Abraham en esta narrativa bíblica, está profetizando por su aparente redención de las circunstancias, la senda de la iglesia y la historia de vida de casi cada individuo que ha pisado el camino del peregrino. ¿Quién no descendió alguna vez? ¿No? Pero la voluntad de Dios no es que descendamos. La voluntad de Dios es que nosotros aprovechemos la ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? ¿No? Abraham tenía la misma ventaja que nosotros, pero él no la aprovechó. ¿Por qué no la aprovechó la ventaja que tenía? Porque se atemorizó, porque vio el hambre, vio la necesidad. Pero él tenía la ventaja que él tenía comunión con Dios. La ventaja era que él tenía el altar, que él tenía la redención, que la sangre del Cordero, ¿no? Que el sacrificio del Cordero lo habilitaba a él para comunicarse con Dios, para orar allí y decir, Señor, ayúdame. Entonces, aquí vemos que la enseñanza es maravillosa, que la enseñanza nos lleva a nosotros a escudriñar. Fíjese,
miremos un poco a la esposa de Abraham, Sarai, en la casa del faraón, en Egipto. Es el comienzo, ¿no?, de aquello que haya su completo desarrollo y final consumación en Babilonia la Grande, ¿no? Entonces nosotros vemos la sucia unión que hay de la ramera con los reinos de la tierra, según Apocalipsis 17. Pero el comienzo es aún muy diferente de la consumación. Sarai no tiene nada de ninguna clase en común con la malvada mujer de Apocalipsis. Ella es más bien la agraciada, Sarai, ¿no? Ella es la agraciada y la maravillosa figura del acuerdo de gracia, del pacto de gracia, el cual fue dado incondicionalmente por Dios, por Jehová a Abraham. Vemos nosotros la epístola de Gálatas, Sarai, ¿no?, personificando este pacto de gracia, ¿no? Y está contrastada con Agar, la figura del pacto cianítico, ¿no?, del pacto de la ley. En Gálatas 4, 22 y 31, ¿no? Dios ha ensalzado la gracia en la cual permanecemos nosotros por fe. Solo por fe permanecemos en la gracia nosotros. Esta gracia nos pertenece a nosotros, no al mundo. Esta gracia no le pertenece al faraón, al diablo. Esta gracia no le pertenece al sistema de este mundo, ¿no? No tiene reclamo sobre Sarai, no puede reclamar él. No somos de este mundo, somos de Dios, y el mundo entero se halla en maldad, según Primera de Juan 5:19. Entonces nosotros vemos, ¿no?, que nosotros no podemos descender, porque si nosotros descendemos, ¿con quién descendemos? Con la gracia. Con la gracia que nosotros hemos alcanzado. Descendemos al mundo, como Abraham descendió al mundo. Porque Abraham, ¿con quién descendió? Con Sarai, ¿no? Pero Sarai no tiene nada que ver con el mundo. La gracia no tiene nada que ver con el mundo. El mundo la pretende la gracia, pero es imposible que haya unión ahí. No puede unirse. La gracia no es la gran ramera que tiene comunión y relación con este mundo, la gran ramera, sino que la gracia es de Cristo, la gracia es de Dios, la gracia es de la fe solamente. El único que puede tener relación con la gracia es la fe. Dios no va a permitir, ¿no?, que, aunque la fe descienda al mundo, Dios no va a permitir que la gracia tenga relación con este mundo. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Nosotros podemos descender al mundo como Abraham descendió, por no aprovechar la ventaja que él tenía. Él tenía la ventaja. Tenía el altar, tenía la tienda y tenía la fe. Nosotros tenemos la iglesia, tenemos la redención y tenemos la palabra. Y nosotros vamos al mundo con la gracia. Y el mundo la pretende la gracia. Quiere tener relación con la gracia, pero de una manera deshonesta, de una manera impura. ¿Vio? Y entonces la gracia está en la corte del faraón ahí, en Egipto. La gracia es una negociación. Ella es la posesión exclusiva de la fe. Así como era Sara era la exclusiva posesión de Abraham, Sarai. Y así debe ser nutrida, acariciada solamente por la fe. La gracia, ¿usted cree que el mundo le va a dar el valor que la fe le da a la gracia? ¿El mundo le va a dar el valor que la fe le da? No. Y aunque no es que la fe no le dio valor a la gracia, le dio valor, supo el valor que tuvo.
sino que el problema estaba en la fe, en el hombre de fe, en el cristiano estaba. El problema estaba en él, no estaba en la gracia, estaba en él. Él no debe rendir su derecho sobre ella, ¿no? Nadie puede rendir, no puede entregar la gracia al mundo para que el mundo tenga una relación impura con ella, de ninguna manera. No puede rendir su derecho a ella, ni por siquiera una milésima de minuto, de segundo. La gracia es de la fe, es de nosotros. Dios nos ha unido a ella. Dios nos unió a nosotros. Él dice a Faraón, no tocar. No tocar. ¿Vio? Eso es lo que le dice Dios al Faraón. El diablo quiere tocar la gracia. El diablo quiere tocar para mancharla. Quiere para ensuciarla, para denigrarla. Pero Dios dice no. La gracia no se toca. ¿No? La gracia, de ninguna manera Dios va a permitir que la gracia, que la vida de nosotros, la nueva vida, la vida de Cristo en nosotros, tenga una relación con el mundo. De ninguna manera. No permitirá al hombre separar lo que Dios ha unido. ¿Quién nos unió a nosotros? ¿Con quién estamos unidos nosotros los que somos de la fe? Con la gracia, con la vida de Dios, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa unión la hizo Dios y no se puede separar. Y Dios no va a permitir nunca que, aunque nosotros descendamos al mundo, el mundo tenga relación con la gracia. Nosotros tenemos que invitarle al mundo, ¿no?, a que conozca la gracia, desde el lugar de ventaja que tenemos. ¿Cuál es el lugar de ventaja que tenemos nosotros? Tenemos nuestra carpa, que es la iglesia, tenemos nuestro altar, que es la redención, y tenemos nuestra fe, que es la palabra de Dios. Desde ese lugar nosotros podemos invitar al mundo que contemple la gracia, pero nunca nosotros tenemos que pensar que podemos ceder la gracia al mundo para que el mundo pueda tener una relación con ella. Jamás va a tener eso, nunca. El mundo no puede codiciar a Sara, pero, ¿no? O mejor dicho, el mundo puede codiciar a Sara, a la gracia, pero no pueden tenerla sin la fe. Primeramente tienen que obtener la fe. Si alguien del mundo quiere tener una intimidad con la gracia, siempre tiene que ser a través de la fe. ¿Vio? Prometerán, habrán muchas riquezas, le darán muchos honores al hombre de fe, si solo mantiene un lugar secundario en la vida de la gracia. Bueno, quédate acá con nosotros en el mundo, pero hacernos participar, permitirnos conocer la gracia. Y muchos dejan el lugar de privilegio, muchos dejan la iglesia, muchos dejan el altar, muchos dejan la fe, ¿no? Y van al mundo con la gracia y quieren que el mundo tenga, ¿no?, relación con la gracia, sin la fe, sin la cruz, ¿no?, sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le hacemos partícipe, le invitamos al mundo a que conozcan la gracia, nuestra graciada, por así decirlo, desde nuestro punto de ventaja que tenemos. No descendió de Egipto. Muchos hermanos dejan la iglesia, dejan el altar, dejan la fe, descienden a Egipto y cuando están en el mundo quieren que el mundo participe de la gracia, tengan comunión con la gracia. No. Nosotros desde el lugar de ventaja, ¿no?, que tenemos, ¿no?, como Abraham tuvo el lugar de ventaja en Betel, desde la casa de Dios, que es la iglesia, nosotros le invitamos al mundo para que conozcan la gracia, pero solo a través de la fe. No sé si usted puede estar enseñado, puede estar entendiendo, hermano. Él puede ser el cuñado del rey, ¿no? Fíjese, podía ser, porque era el hermano, podía ser el cuñado,
porque Faraón deseaba para sí. Oh, la Gracia era una mujer muy hermosa. Era una princesa. Era muy deseada y amada, la Gracia. Si Abraham no sea tan intolerante y egoísta, guardándola todo para usted mismo, le dirían desde el mundo, permita que a Faraón tener algún reclamo sobre ella. Así hoy día también. El mundo insiste en que todos los hombres tienen algo de bueno en ellos. Dios ama a todos los hombres, dicen, y aún al viejo hombre. Ellos dicen, ya sea que crea o no crea. La gracia es de todos los hombres, dicen así ellos. La paternidad de Dios y la hermandad del hombre es el axioma del momento actual. ¿No? Eso dicen los hombres. Pero la palabra de Dios nos da justificación de tal suposición. Dios es el Padre de todos aquellos que creen. Ellos son entonces la familia de Abraham y la familia de Sarai, que es su esposa. Entonces fíjese, hermana amada, ¿no? Alabado sea el Señor. ¿Cómo nosotros tenemos que darle valor? Tenemos que darle valor a dónde estamos nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Salir del cuerpo de Cristo para ir al mundo, para saciar nosotros, ¿no?, el hambre y la sed allí en el mundo. Nunca tenemos que pensar eso. Porque si bien nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza del cuerpo. Él proveerá para el cuerpo lo que el cuerpo necesita. Él es el proveedor, nuestro amado Señor. No necesitamos mirar al mundo para satisfacción, natural ni espiritual. No, Él es nuestro Señor. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro Dios todopoderoso. ¿No? Él nos puso en un lugar de privilegio. Nos puso en la redención por medio de la fe, porque sin la fe es imposible. Y ahora nos puso a nosotros por medio de la redención y por medio de la fe, nos puso en el cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que darle valor. Tenemos que darle valor a esto. Esto no es poca cosa. Ser miembros del cuerpo de Cristo, ser miembros de la iglesia, es de mucho valor. El diablo desea lo que nosotros tenemos. Él quiere que nosotros le compartamos a él por medio de algunos axiomas, de algunos dichos que son modernos hoy, ¿no? Dios es amor y Dios ama a todos los hombres. Dios es el Padre de todos los hombres. Esos son dichos, pero no son así las cosas. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Eso le dijo Jesús a los fariseos. ¿Vio? No todos somos hijos de Dios. ¿No? Somos hijos de Dios los que nacemos de nuevo. Todos los que nacemos por medio de la fe en la redención, todos los que nacemos por medio de la fe en la predicación de la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Y los otros de quien son hijos del diablo. ¿No? Ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo. Y ellos buscan lo que nosotros tenemos para destruirlo, para avergonzarlo, para mancharlo, para ridiculizarlo. ¿No? Y nosotros muchas veces, porque no encontramos el valor, muchos hermanos han descendido al mundo y hoy están en el mundo impedidos de volver. No, pero hoy es el día en que Dios, si tú abres el corazón, si tú entiendes lo que estamos predicando, ¿no?, que tú eres un hijo de Dios, eres un redimido, eres parte del cuerpo de Cristo por cuanto has tenido un nuevo nacimiento, sí, pero que has descendido. ¿Por qué has descendido? Porque no le has dado el valor que
que tú tienes a partir de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No lo has entendido profundamente, no se te fue revelado y entonces no le diste valor y hoy está en el mundo y hoy estás encadenado con cadenas de impedimento. Pero en el nombre de Jesús rompemos toda ligadura del diablo, toda atadura de Satanás, ¿no? Todo impedimento demoníaco en tu vida, hermana, hermano, ¿no? Y te hacemos libre de las cadenas que te atan y en el nombre de Jesús, y te hacemos libre para que vuelvas nuevamente a Betel, a la casa de Dios, ¿no? Y que aprendas a darle valor a lo que tú eres por medio de la redención, por medio del altar, por medio del sacrificio de Cristo. Tú eres de algo de mucho precio para Dios. El diablo te teme a ti. Pero claro, te encontró sin fuerzas. No tuviste fuerza, en el mundo no. Si dejamos el lugar de privilegio, del alto honor que tenemos de ser parte del cuerpo, de la iglesia, ¿no? Si nosotros dejamos de lado la redención, la sangre derramada, y nos vamos al mundo para satisfacernos, entonces por más hijos de Dios que seamos, nos vamos a encontrar en debilidad. Y ahí el diablo va a aprovechar para engrillarnos, ¿no? Con cadenas, ¿no? Poderosas que nos van a impedir a nosotros volver, ¿no? Nuevamente a Betel, a la casa de Dios. Pero en esta tarde el Señor rompe toda cadena del diablo, ¿no? Toda ligadura del diablo que lo tienen atado a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que la tienen atado, que no pueden volver a la comunión con la iglesia, que no pueden volver al lugar de Betel, a la casa de Dios. Nosotros, porque están atados con cadenas invisibles del diablo, nosotros rompemos toda cadena en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te declaro libre, hermano. Te declaro libre, hermano, para que tú vuelvas a la casa de Dios, a la comunión con Dios. En el nombre de Jesús rompemos toda ligadura, ¿no? Toda ligadura de impiedad, toda maldad que sea que te está impidiendo a ti volver a la casa de Dios, deshacemos en el nombre de Jesucristo y declaramos libre. Tú eres un hijo de Dios libre, libre para volver, no libre para seguir en el mundo, atado ahí en las cadenas del diablo. Jesús te hizo libre en esta noche. Solamente usted lo tiene que creer, tiene que decir: yo soy libre. Y este fin de semana yo me voy a la iglesia, me voy a la comunión con los hermanos, con mi Señor. Voy a participar de la palabra de Dios, le voy a cantar cánticos de alabanza, de júbilo a mi Dios, porque yo estaba prisionero y Él me libertó, rompió toda cadena. Voy a dar testimonio de lo que Cristo hizo en este día por mí. Usted, hermano, hermana, atómese de esta palabra, ¿no? Esta no es una palabra que está siendo hablada, ¿no?, sin la guía del Señor. Esto el Señor nos está guiando a nosotros a hablarte así, porque hay muchos hermanos, muchas hermanas que están engrillados en el mundo y no pueden volver, ¿no? Hay muchos que están engrillados. Cristo te hace libre en esta noche. Créalo, hermano, dígalo: estoy libre. Cristo me hizo libre. El domingo me voy a la casa de Dios. Nosotros tenemos la ubicación en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, acá en Isidro Casanova. Si usted vive cerca, venga a la reunión. No mire nada, usted venga, entre a la iglesia y alabe al Señor y glorifique el nombre del Señor y dé testimonio de esta palabra que Dios le habló a usted. Usted es un hijo de la fe, ¿no? Dios le ha permitido que usted tenga esta experiencia para que usted le pueda dar valor a lo que usted tenía y Dios le había dado, que es el altar, que es la tienda y que es la fe. Dios le ha dado a usted esa enseñanza. Espero, hermano, que en esta noche usted haya sido edificado, como lo fui yo. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por la fe. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por la redención, por el precio que Él pagó en rescate de nosotros. El diablo no tiene más potestad sobre nosotros. El diablo no puede tocarnos un cabello de nuestra cabeza a nosotros.
si nos mantenemos en el lugar de privilegio, en el lugar de ventaja. Aventajamos al diablo, aventajamos al mundo, porque nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Si nosotros estamos con Dios, tenemos ventaja. Podemos resistir a Satanás. Si estamos ahí en el altar, si estamos en la tienda, si vivimos en esa tienda, si nuestra comunión es no con Dios a través del sacrificio del Cordero, entonces nosotros tenemos ventaja. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Hermana querida, hermana amado, levántese, no, sacúdase, en el nombre de Jesús, sacúdase, ¿no? Y empieza a cantar victoria. Yo me voy a la casa del Señor, ¿no? Yo me voy a alabar a Dios este fin de semana. No hay quien me lo pueda impedir. Solamente Dios le va a poder impedir, pero Dios no le va a impedir, porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos, hermanos. Especialmente Dios le va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? A usted que está en el mundo, que hoy está quedado, que no tiene fuerza para volver, ¿no? Usted que tiene debilitados en la fe, ¿no? Hoy Dios te renueva las fuerzas, te renueva con el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Señor te está llenando en esta noche. El Señor te está llenando con su poder en esta noche. El Señor está sanando toda dolencia, toda enfermedad. El Señor te está liberando completamente porque tú estás creyendo. Usted está creyendo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que tenemos un lugar de ventaja, ¿no? Que nosotros hemos descendido, pero Dios lo ha permitido, pero ahora estamos volviendo al lugar del altar, al lugar del tabernáculo, al lugar de la fe. Siéntase, ¿no? Alabe al Señor, glorifica al Señor en esta noche. Tome nueva fuerza en Cristo nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti en esta noche, agradeciéndote a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Que la gloria, que la honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor, porque siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por la redención. Gracias por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, que aprendamos a valorizarla, que démosle valor a estas cosas, Señor, que son tan importantes para nosotros. Oh, Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, que están tomando este camino de fe, que están liberándose de las cadenas, de toda atadura en esta noche, por tu palabra. Que dale, Señor, el sustento, dale, Señor, la fuerza, dale, Señor, la convicción en su vida para que en el fin de semana puedan estar en la iglesia. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre amado. Aleluya, gloria a Dios, gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludamos a nuestra hermana Ubaldina Vargas, Señor le bendiga, a nuestro hermano Fabio Gómez. El Señor le bendiga a mi amada esposa, a la hermana Estela, a la hermana Mari del Mirador. El Señor bendiga grandemente a los hermanos y a muchos hermanos que van a mirar o escuchar esta palabra de poder, porque es la palabra de Dios. Le invito para que se puedan suscribir a nuestro canal, para que toquen la campanita, hermano, de me gusta. Eso es algo muy positivo, según dicen, ¿no? Eso le da más valor a las predicaciones, ¿no? Y compártalo con todos sus allegados. No, vení a escuchar esta palabra. Te comparte una palabra de bendición para tu vida. No, haga partícipe. Es la palabra de Dios lo que va a orar. No va a ser el hermano Ramón el que va a orar. Es la palabra de Dios lo que va a orar liberación. Así que comparta, hermana. Haga partícipe a otros hermanos. Usted que sabe que hay hermanos que no se están congregando, hay hermanos que están en el mundo, que quieren volver y no pueden. Hágale partícipe de esta predica, ¿no? Y que la gloria y la honra sea para nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga. Nos estamos viendo o escuchando el día viernes, ¿no? De 9 a 10 de la mañana. Señor le bendiga, amados.